Verde llega gracias a Yachay. Crea hoy mismo tu tienda online en yachay.lat. Hola amigas y amigos de La Mula, soy Alberto Ñiquen y esta es una nueva edición de La Mula Verde y, cómo no, para hablar de la COP26. La implementación del Acuerdo de París, ese gran compromiso climático que se acordó en Francia durante la COP21, depende de la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese sentido, el financiamiento internacional es de vital importancia para asegurar el cumplimiento de las metas climáticas. Pero por lo mismo, es un punto de arduo debate durante las negociaciones climáticas, donde cuesta ponerse de acuerdo, y esto no ocurre solamente en la COP26. Para hablar de ello, estamos con una experta en financiamiento climático, Sandra Guzmán. Ella es mexicana, fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, y ahora es gerente de financiamiento climático de Climate Policy Initiative. Y pues, bienvenida, Sandra. Hola Alberto, muchísimas gracias por la invitación, un placer saludarles a todas y todos y un gusto estar aquí contigo. Es un honor realmente, Sandra. Sandra, durante la primera semana de la cumbre climática se hicieron anuncios políticos que fueron eso, ¿no? Políticos, ¿no? Reducir la deforestación, también reducir el gas metano, disminuir las inversiones en carbón, promover tecnologías limpias. Muchas cosas bonitas, coparon titulares de los medios de comunicación, pero como que hay que escarbar, ¿no es cierto? Y sobre todo no se dijo cómo se harán. Algunos anuncios, para algunos anuncios sí se dijeron algunos tiempos, pero para otros no. ¿Cuál es tu balance de la primera semana? Ya inició la segunda, pero igual me interesa tu opinión de todo lo que has visto hasta ahora en Glasgow. Claro que sí, bueno, primero les pido una disculpa porque como podrán ver, estoy en el centro de conferencias y quizá verán pasar a mucha gente y espero que el ruido de fondo no afecte. Bueno, como bien mencionas, la primera semana marcó una pauta importante en esta conversación porque recordemos que hubo al inicio de la semana lo que se llamó la cumbre de líderes, en donde tuvimos representantes de, digamos, presidentes, primeros ministros de muchas naciones, en donde vinieron a hacer estos grandes statements, grandes pronunciamientos de cuáles son como las áreas, no solo los compromisos de los países, pero también se dieron estas diferentes alianzas en los temas que ya mencionabas. Y sin lugar a dudas, un tema que resalta o que estaba muy, digamos, en espera de ser anunciado, pues son todas estas metas de financiamiento climático que tiene que ver con cuántos son los recursos que los países desarrollados van a transferir a los países en desarrollo para, digamos, invertir en acciones de reducción de emisiones, lo que llamamos la mitigación, y cuánto van a invertir en acciones de adaptación. Esto es como para adaptarnos al fenómeno o a los procesos negativos que se derivan del cambio climático. Entonces, la primera semana, al arrancar con esta cumbre de líderes, pues generó mucha expectativa. Bueno, ¿qué es lo que van a decir los líderes? Pero como decías, es muy, muy importante diferenciar los dos procesos que existen o que estamos viendo en esta COP. Este, por un lado, este proceso político que efectivamente pues estos presidentes o estas alianzas enuncian todos estos compromisos, pero vamos a decir que estos compromisos no son parte del proceso formal. ¿Qué quiere decir? Que no son legalmente vinculantes, digamos, son por supuesto, digamos, enunciamientos pues políticos que efectivamente muestran el interés de estas partes, pero su cumplimiento pues dependerá mucho de la voluntad de estos actores. Y por el otro lado tienes el proceso formal de la negociación. Esto quiere decir que todos estos acuerdos, todas estas discusiones que se hacen como parte de la Convención Marco de Naciones Unidas y que es parte de lo que estamos discutiendo, que se discute en las salas de negociación. Es muy importante que la gente sepa la diferencia entre estos dos procesos, porque aunque ambos son muy importantes para, digamos, el entorno político, unos son 100%, digamos, políticos y dependerán mucho de esa voluntad de cada presidente, de cada actor, pero los otros son los acuerdos vinculantes en donde ya las partes se comprometen, que son parte de las decisiones. La primera semana fue, en ese sentido, digamos, sí generó
pues todos estos compromisos, pero al mismo tiempo sí generó también digamos, se arrancaron algunas conversaciones ya formales que ahorita pues ya en esta segunda semana se empiezan a retomar, se empiezan a avanzar en temas importantes como mercados de carbono, como el tema de pérdidas y daños, muchos temas de financiamiento de los que ahorita podemos hablar, pero yo creo que hay un sentimiento generalizado de que esta COP tiene, ¿no? Tiene la obligación de avanzar de manera importante, pero no hay que perder de vista que toda conferencia de las partes implica la presentación del trabajo hacia un paquete integral. Cuando hablamos de un paquete integral, hablamos de que no podemos perder de vista que toda conferencia tiene que avanzar en la mitigación, en la adaptación, pero sin lugar a dudas, el tema de financiamiento es uno central en esta conversación, en esta COP, y el tema, pues, lamentablemente no es nada sencillo y ahorita les platico un poquito por qué, pero el ambiente es un poco diverso. Hay mucha frustración, como te podrás imaginar, por parte de algunas organizaciones, de las juventudes que ven que en este proceso, pues, simplemente se avanza con mucha lentitud, pero al mismo tiempo también hay algunas otras áreas en las que, pues, ya se empiezan a dar algunas decisiones y vamos a ver cómo se perfila hacia el cierre de la semana. Pero ahorita podemos adentrarnos en eso, pero solo decirte que un poco el ambiente es ambivalente, ¿no? Algunos ven con buenos ojos que se pueda salir con algo, aunque ciertamente nadie tiene la certeza de cuál va a ser el paquete final de Glasgow, aunque se espera que sea uno comprensible. Lo cual siempre ocurre, ¿no es cierto? Absolutamente. Sí, la esperanza, la desazón, la desconfianza, pero hay gente que está trabajando al interior, ¿no es cierto? Y es eso Así lo es. que se espera esta semana. Eh, Hablábamos entonces de la importancia del financiamiento climático para llevar adelante el Acuerdo de París con todas sus metas, todos los compromisos de las naciones, ¿no es cierto? Que ahí sí son decisiones políticas también, efectivamente, pero que es algo transversal, corresponde a diferentes sectores de cada estado. Eh, Sin embargo, quienes no están siguiendo estas negociaciones no tienen claro este concepto de financiamiento climático, porque es importante. Tú ya lo has mencionado rápidamente, financiamiento de países desarrollados hacia países en desarrollo. ¿Por qué? ¿De qué manera se espera? Se está dando ya una parte de financiamiento climático, pero ¿cómo es todo este mecanismo? Claro que sí. Bueno, primero es muy importante compartir con tu audiencia que no existe una definición, digamos, universalmente acordada sobre lo que es el financiamiento climático. Pero cuando nosotros nos referimos a financiamiento climático, hablamos de todas esas fuentes de financiamiento, ya sea público, privado, nacional, internacional, que se van o que se dedican a la inversión en actividades que reducen las emisiones, por ejemplo, cambios tecnológicos de combustibles fósiles a energías renovables, transporte eléctrico, ¿no? Aquellas medidas que nos van a ayudar a reducir emisiones. Y también se refiere a aquellas inversiones que nos van a hacer, que nos van a ayudar a incrementar la resiliencia y a reducir la vulnerabilidad ante los impactos de cambio climático. Por ejemplo, cambio en los cultivos en el sector agrícola, mejor manejo, por ejemplo, de los desastres con mejores redes de monitoreo. Es decir, es ese flujo de financiamiento que se invierte en esas acciones. Ahora, en el contexto de las negociaciones de cambio climático, financiamiento ha sido una piedra angular. ¿Por qué? Porque el financiamiento es la materialización de los acuerdos, es la materialización de los compromisos. Como te podrás imaginar, la conversación siempre ha versado sobre que los países desarrollados son los principales emisores de gases de efecto invernadero y por lo tanto los causantes del problema de cambio climático, lo que los responsabiliza no solo de la reducción, sino que también se ha hablado desde que se creó la convención de la importancia que tiene que los países desarrollados apoyen a los países en desarrollo en estos procesos adaptativos, en estos procesos de reducción de emisiones, porque es verdad que los países en desarrollo no son históricamente los responsables, sin embargo muchos de ellos son pues los grandes, digamos, afectados, como sabes, existen muchos países que son sumamente afectados por los impactos del cambio climático y el tema es cómo vamos a ayudar a aquellos países que sin deberla ni temerla, como decimos en América Latina, pues están ya teniendo los impactos. Ahora, este COP en particular viene en un contexto sumamente complejo, que es el contexto de la pandemia.
Como recordarán, pues el año pasado, 2020, no se llevó a cabo la COP que se tenía prevista porque estábamos en un contexto de pandemia y evidentemente todo el problema de la pandemia ha generado una gran presión a los países en desarrollo y esto está sumamente asociado a los temas de financiamiento. ¿Cuánto nos cuesta la pandemia? ¿Cuánto nos ha costado digamos, todas las afectaciones? Y esto se asimila a que cada vez los países en desarrollo pues requieren más financiamiento, ya no solo para hacer frente a la pandemia, sino para hacer frente a todos los retos que trae consigo pues la pandemia y digamos toda la crisis económica. Entonces, por esto esta COP era particularmente compleja desde el punto de vista del financiamiento, pero también era particularmente importante que esta COP abordase el tema de financiamiento de manera transversal por varias razones. Es importantísimo decir que hoy por hoy, sí, tenemos que movilizar más financiamiento porque el cambio climático nos está costando ya tiene impactos, ya tenemos sequías, ya tenemos inundaciones y todo eso genera un impacto importante, digamos, hay costos importantes que cubrir. Pero más y más tenemos que considerar que el financiamiento no solo va a ser aquel que se transfiera de países desarrollados a países en desarrollo. Es decir, esa es la parte fundamental de la conversación aquí. Es verdad que los países desarrollados tienen esa responsabilidad, pero el llamado que nos hace el Acuerdo de París, que nos hizo desde el 2015 que se aprobó, es que todos los flujos financieros deben ser consistentes con el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo son aquellos flujos que vienen de los países desarrollados los que van a tener que ayudarnos en esta transformación, sino que también los flujos de financiamiento en nuestros países, en la región, en África, en Asia, también nuestros flujos tienen que cambiar para adecuarse, para ser consistentes con este desarrollo bajo carbono. ¿Por qué? Porque pues imaginarás que a nivel internacional países como China, países como Brasil, países como Sudáfrica, que son economías emergentes, pues evidentemente sí que quieren, digamos, seguir recibiendo financiamiento internacional, pero pues son economías emergentes que también tienen que transformar, digamos, sus procesos nacionales pues para decarbonizar sus finanzas. Entonces, esta es una situación que hay que tener muy en cuenta porque en este proceso de negociación se habla mucho de esta relación, de lo que los países desarrollados deben transferir, pero también se habla cada vez más de esta consistencia, de esta alineación de las finanzas en general. Y creo que ese es uno de los grandes temas que vamos a estar viendo hacia adelante, que tiene que ver con la nueva meta de financiamiento. Y ahorita te platico un poquito más de este tema, pero por eso es muy importante hablar de la alineación en general del sistema financiero público y privado. Por supuesto, por supuesto. Además se habla de montos de dinero, montos obviamente en dólares. Eh, Primero se hablaba de cuánto, de 100.000 millones de dólares. Eso no basta. ¿De cuánto deberíamos hablar, Sandra? Esta es una pregunta muy, muy importante. Tienes toda la razón. En 2009 se hizo este acuerdo, este compromiso político de que los países desarrollados deberían transferir a los países en desarrollo 100.000 millones de dólares anuales a partir del 2020. Hoy estamos a 2021 y esos 100.000 millones no se transfirieron, es decir, no se logró esa transferencia y recientemente Alemania y Canadá lideraron un proceso para decir, ok, ¿cuándo los países desarrollados van a poder dar este recurso? Y los países desarrollados dijeron que no van a poder cumplir sino hasta 2023. ¿Qué significa esto para el proceso? Por un lado, recordemos que cuando son acuerdos que son enmarcados o que están enmarcados en la convención, son acuerdos que deben cumplirse. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite crear, digamos, generar la confianza entre las partes. El hecho de que los países desarrollados no hayan cumplido con esa meta, por supuesto que genera una desconfianza en el proceso, porque dicen, bueno, ¿por qué nos estamos comprometiendo si de todas maneras no estamos cumpliendo? Pero el otro punto fundamental es que los 100.000 millones de dólares son insuficientes. Son insuficientes porque ya sabemos, hay algunos estudios globales que hablan de que los costos del cambio climático podrían estar valuados ya no solo en 300.000 millones, 500.000 millones, pero estamos hablando de trillones. Ahora, justamente uno de los temas muy importantes que se va a discutir en esta COP tiene que ver con una nueva meta. Recordemos que esa meta de los 100.000 millones es una meta política, no tiene ningún fundamento, no hay una base metodológica, no se hicieron estudios para llegar a esos 100.000, simplemente se dijo son 100.000 millones, listo. Pero ahora vamos a empezar a discutir una nueva meta que va a partir de los 100.000 millones. Los 100.000 millones van a ser el piso,
Pero entonces justamente la pregunta que ahora todos se hacen es cuál es la meta, es decir, cuál es ese monto. Y es verdad, te comento, es muy difícil estimar esas metas, sobre todo porque es muy importante que estas estimaciones nazcan de los países en desarrollo. Es decir, cada país tiene que hacer un ejercicio para saber, por ejemplo, cuánto les cuestan las contribuciones nacionalmente determinadas, que como sabes son estos mecanismos mediante los cuales los países se propusieron hacer acciones de mitigación y adaptación, pero muy pocos han logrado hacer análisis para saber cuánto les cuestan. Sin esos datos es muy difícil saber, bueno, ahora cuál es el total del financiamiento que tenemos que movilizar. Por eso un llamado de esta COP, y de hecho en esta COP se publicó el reporte de necesidades para los países en desarrollo, y uno de los llamados es, sí, hemos avanzado en identificar estas acciones de mitigación y adaptación, pero tenemos que avanzar todavía más para saber cuánto nos va a costar y con base en esa información estimar esa nueva meta con base en las necesidades reales, ¿no? Ya no podemos solo esperar a que una organización internacional, un instituto nos diga cuánto nos cuesta el cambio climático. Es muy importante que estos procesos se analicen a nivel de cada país para que lleguemos con estos números de manera muchísimo más, digamos, integrales, y con esto podamos discutir ya no solo un número, porque recordemos que financiamiento no es solo una cantidad, no podemos hablar de financiamiento solo para decir son 100,000, son 500,000. Cuando hablamos de financiamiento climático, tenemos que pensar en la arquitectura, porque es cómo vamos a hacer, cómo vamos a, más allá de determinar el número, cuál va a ser ese proceso para determinar el número y cuál va a ser, cuáles van a ser los mecanismos que nos van a permitir llegar a él. Entonces siempre les invito a que siempre que piensen en financiamiento climático, piensen en la arquitectura que tenemos que formular tanto a nivel nacional como a nivel internacional para movilizar esos recursos que nos permitan llegar a esa meta. Más allá que establecer el número, es qué vamos a hacer para poder alcanzarlo. La otra gran pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo va a salir ese dinero, Sandra? Sí, y tienes, y es yo creo que la pregunta muy obligada, porque en el contexto de las negociaciones siempre se ha hablado de la necesidad de que este recurso sea público, ¿no? Que sean los gobiernos de los países desarrollados quienes otorguen este recurso, porque es como, recordemos que en estas negociaciones quienes se sientan a discutir estos acuerdos son los gobiernos, son los gobiernos de los países, y por eso se habla mucho de que las metas de financiamiento en el contexto de la COP deben ser públicas, ¿no? Porque son aquellos que tienen un presupuesto anual, porque es darle una suerte de predictability, como le dicen en inglés, dar esa certeza de que ese financiamiento se va a dar de manera anual. A nivel internacional también se habla ya no solo de esta movilización de financiamiento público, sino parte de la conversación es cómo ese financiamiento público va a apalancar otros financiamientos, por ejemplo, del sector privado, para lograr esa movilización. Pero aquí creo que es muy importante decir que es muy importante que se den las señales claras. Como ya decíamos, los 100,000 millones no son suficientes, pero es muy importante que el sector público logre esa movilización para incentivar a que otros lo hagan. Si el sector público no cumple con esas metas mínimas, porque los 100,000 millones son metas mínimas que, a ver, en el contexto de la pandemia, ustedes vieron la cantidad de recursos que se movilizaron, lo que quiere decir que sí hay dinero, el dinero está ahí. Lo que sucede es que seguimos invirtiéndolo en actividades contrarias a la lucha contra el cambio climático. Entonces, eso se trata de movilizar cada vez más recursos, por ejemplo, tenemos todo un reto de decarbonizar. Por ejemplo, en América Latina, tú sabes que nuestros países siguen invirtiendo grandes cantidades de recursos en combustibles fósiles, en actividades extractivas, y no se trata de pedir más recursos internacionales para atacar el cambio climático, pero con nuestros recursos invertir en actividades que intensifican el problema. Entonces, aquí es importante que movilicemos diferentes fuentes de financiamiento, tanto a nivel nacional como internacional, para cerrar esa brecha de financiamiento que existe actualmente. Y diría que aquí, además del origen, ¿no? De lo que estamos hablando ahorita, es muy importante hablar del destino. A nivel internacional, 90% del financiamiento se sigue yendo a la mitigación, mientras Ujú. que América Latina pues es una región sumamente vulnerable y muy pocos recursos se va a la adaptación, es decir, a este incremento de la resiliencia. Entonces, en esta COP, y también se ha hablado mucho del tema del importante rol que juega la adaptación y cómo el financiamiento va a ser clave para balancear el financiamiento entre mitigación y adaptación,
y por supuesto esto va a implicar que los países pues tengan sus planes nacionales de adaptación para movilizar también este financiamiento y lograr ese balance entre la mitigación y la adaptación, que es un llamado que también hizo el Acuerdo de París. Has mencionado a nuestra región, tú eres mexicana, soy peruano. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento climático internacional para América Latina? Sí, mira, América Latina y el Caribe, digamos como región amplia, no es la principal fuente, no es el principal destino de financiamiento de fondos internacionales asociados a cambio climático. El principal destino ha sido África, de seguido de Asia y Pacífico, y la región de América Latina y el Caribe siempre ha sido casi siempre en tercer lugar. Eh, es importante decir no obstante esto, América Latina ha accedido a fondos, por ejemplo, existentes, como ese Fondo Verde del Clima, que es parte de los mecanismos financieros que tiene la Convención, también de la Facilidad para el Medio Ambiente Mundial, que es también un mecanismo que le llamamos GEF en inglés. Y también hay un fondo muy importante, y esto lo quiero enfatizar mucho, porque hay un fondo que se llama Fondo de Adaptación, que es un fondo que se construyó en el contexto del Protocolo de Kioto, y que ya en el contexto del Acuerdo de París se adaptó y se adoptó como parte de los mecanismos financieros. Y sin embargo, América Latina y el Caribe nunca ha hecho un esfuerzo, no solo por promover el fondo, sino para seguir incitando a que haya acceso a este mecanismo. Digamos, hay algunos países que ya han logrado seguir impulsando, pero no, como región no nos hemos movilizado a defender este fondo y pues a que se sigan canalizando recursos. Pero quiero platicarte que este fondo de adaptación, que justamente es un instrumento muy, muy importante para alcanzar ese balance entre mitigación y adaptación, justamente en esta COP muchos países desarrollados sí que hicieron algunos compromisos de financiamiento al fondo de adaptación, lo cual a mí desde mi punto de vista me pareció una buena señal de parte, digamos, de los compromisos. Veremos cómo esto se traduce en la realidad, pero me parece que es muy importante que se haya dado estos pledges, inclusive por parte de Estados Unidos. Estados Unidos nunca había dado recursos al Fondo de Adaptación y en esta visita que tuvo el presidente Biden y su equipo, hicieron un pledge, un compromiso al Fondo de Adaptación, lo cual nos pareció muy bueno. Entonces, también recordemos, y esto sí es muy importante que la audiencia lo sepa, América Latina también se ha hecho, digamos, ha tenido acceso a otro tipo de mecanismos, por ejemplo, de los bancos multilaterales de desarrollo, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, algunos otros fondos. Pero yo creo que un tema crucial para América Latina es que mucho del financiamiento que América Latina ha recibido viene en forma de préstamos. Hay, digamos, cuando hablamos de financiamiento tenemos que pensar en muchos instrumentos. A nivel internacional se habla mucho de la necesidad de tener donaciones. ¿Qué quiere decir? Que las donaciones tú las recibes y no tienes que regresar, digamos, el recurso después, digamos, tú lo recibes y listo. Y la concepción del financiamiento climático siempre se pensó como una donación. O sea, si tú eres Perú y pides recursos a Francia o a España, una donación, te lo dan, tú inviertes y listo. Pero recientemente en América Latina se ha accedido a muchos mecanismos que son préstamos, lo que quiere decir que los países lo tienen que volver a pagar. ¿Y qué significa esto a lo largo, digamos, de la conversación? Pues que es un financiamiento que al final lo va a pagar el país. Entonces es deuda para los países que de por sí ya tienen, digamos, mucha presión en sus economías, y en lugar de tener este financiamiento, digamos, que les ayude a reducir estos, digamos, impactos con donaciones, pues ahora tienen que pagar estos préstamos en los próximos años, y eso también es una conversación que se da aquí en el contexto de el financiamiento climático. La demanda de los países en desarrollo en este contexto es que el financiamiento climático sea público, que venga en forma de donaciones, y que por supuesto, o sea, si hay algún otro tipo de instrumentos, que se privilegie la adaptación en forma de donaciones, mientras que otros mecanismos puedan tener, digamos, algunas otras figuras, algunos otros instrumentos, pero es parte justamente de cuando hablamos no solo de la calidad, no solo de la cantidad del financiamiento, sino también de la calidad, ¿no? De qué tipo de financiamiento estamos accediendo. Son deudas, pero necesarias, ¿no es cierto? Necesarias porque no podemos seguir esperando a que los fondos, las donaciones lleguen a nuestros países, ¿no es cierto? Pero es algo que hay que apuntar bien, resolver y pues que no nos resulte oneroso llevar a cabo políticas climáticas, políticas medioambientales, ¿no es cierto?
Mencionaste anteriormente el carbono, que está vinculado con este tema. Es el artículo 6, ¿no? Uno de los artículos de más discusión también que ocurre en las negociaciones climáticas. Y ya se ha hablado de este artículo 6 nuevamente en esta COP. Rápidamente, Sandra, ¿qué esperas de las negociaciones respecto al carbono? Claro que sí. Quiero, para poner un poco en contexto al público, el artículo 6 se refiere a lo que conocemos como mercados de carbono y no mercados de carbono, porque el artículo 6 incluye las dos figuras, mercados de carbono y no mercados de carbono. Pero me voy a enfocar en la parte de los mercados de carbono. Estas son este intercambio de venta, compraventa de emisiones, de certificados de emisiones entre países. Esto quiere decir que si yo soy un país que quiere reducir emisiones, pero quizá yo ya no tengo muchas vías para reducir emisiones en mi país, quiero comprarle a un país B digamos, a través, invertir en sus, por ejemplo, en un proyecto de conservación forestal, como para lograr que eso me compense las emisiones que yo estoy teniendo. Entonces, es esta vía para que algunos países puedan, a través de otros, reducir emisiones, ¿no? Es esta lógica. Pero es muy importante decir que estos mecanismos se crearon desde lo que fue el protocolo de Kioto, que recordemos es este primer acuerdo internacional que se hace del lado de la convención. Pero había una diferencia muy importante, y es que cuando teníamos el protocolo de Kioto, los países que estaban obligados a reducir emisiones eran los países desarrollados. Entonces, si eres un país desarrollado, ibas a un país en desarrollo y hacías, digamos, esta compraventa de emisiones para reducir. Ahora, en un contexto en el Acuerdo de París, en el contexto del Acuerdo de París, el Acuerdo de París hace un llamado a que todos los países reduzcan emisiones, a que todos los países generen sus contribuciones para reducir emisiones basados en sus capacidades respectivas, porque sabemos que no todos tienen la misma capacidad de reducir emisiones, pero digamos es un llamado a que todo el mundo lo haga. Ahora, en este contexto, un mercado de carbono implica que tiene que haber beneficios a todas las partes, no solo porque ya es una obligación para todas las partes. Y esto quiere decir que tiene que haber ajustes correspondientes, ¿no? Si tú vas a reducir emisiones, tienes que seguir ciertos principios, tienes que seguir ciertos mecanismos de transparencia. Si voy a reducir emisiones, pues necesito, necesito validar que estoy logrando esa reducción de emisiones y que no estoy vendiendo este proyecto a diferentes lugares y haciendo como una doble contabilidad. Estos son los temas que se están discutiendo actualmente en el marco del artículo 6, porque el mundo tiene que establecer principios y reglas para que se haga ese intercambio, digamos, de emisiones a lo largo y ancho del planeta. Y te podrás imaginar lo difícil que es regular un sistema de esta naturaleza. ¿Cómo yo me aseguro que lo que yo le venda, que si yo soy México y le vendo mis certificados a Suiza, cómo Suiza se va a asegurar que yo México no fui y le vendí mis certificados a Alemania o a Rusia o qué sé yo? Eso implica un sistema muy, muy, muy profundo y muy sofisticado de transparencia que lamentablemente no tenemos en el mundo. Por eso se habla de la posibilidad de que este mercado, si no tiene las reglas necesarias, pueda generar lo que llamamos una burbuja de aire en la que todo el mundo esté emitiendo certificados, todo el mundo esté haciendo compraventas. Si no tenemos una observancia muy puntual y muy fina, eso se puede volver el problema más grande que podamos imaginar en el contexto de cambio climático. Todo el mundo comercializando emisiones sin un árbitro, sin un árbitro que esté, digamos, regulando todo esto con las reglas claras. Eso es lo más profundo que hay ahorita. No hay, digamos, acuerdo, las visiones son muy encontradas sobre los niveles de transparencia, sobre cuáles son las características de este tipo de los principios, los ajustes correspondientes, las métricas. Es un tema muy complejo, pero quería, digamos, enfatizar que va avanzando. Lamento, y quizá desde mi visión, yo creo que el mundo no está listo para tener un acuerdo muy robusto en este sentido. Yo creo que si esta COP avanza en establecer esos principios y esas reglas así mínimas básicas, creo que va a ser positivo, pero creo que todavía estamos muy lejos de tener un mercado global
que sea suficientemente transparente para ser efectivo. Creo que todavía estamos lejos. Por supuesto, además hay muchos intereses, ¿no? Hay poderosos intereses, hay trampas por ahí también, pero bueno, es un tema que hay que continuar. Para finalizar, Sandra, periodistas, observadores, especialistas como tú, tratamos de cubrir las COP, sea en la sede misma, sea a la distancia, pero estamos ahí porque consideramos que son negociaciones que realmente eh, importan, se trabaja mucho para llegar a ello y hay muchas hormiguitas ahí trabajando al interior de la sede, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, por un lado, los jóvenes que están presionando, y me parece muy bien, han definido esto como un bla, 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 ¿no es cierto? Pero hay quienes defienden también desde dentro que no es un bla, 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 que son cosas muy difíciles de llegar a consenso, como ocurrió en París en el 2015. Pero, ¿por qué vale la pena estar en una COP? ¿Por qué vale la pena o por qué debemos de tener esperanza y por qué debemos de seguir asistiendo, realizando estas convenciones climáticas? Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo primero es importante decir, estamos hablando de un problema de dimensiones nunca antes vistas. El cambio climático tiene relación con todos los sectores. El cambio climático no es solo un aspecto que podemos abordar desde un sector, tenemos que pensarlo como un problema transversal y a todas las dimensiones. Esto lo hace un problema muy complejo, porque no es solo que vamos a combatirlo con un cambio tecnológico. Si a esto le agregamos que en la mesa de negociación tenemos 194 países discutiendo el mismo problema complejo, pero desde una visión totalmente diferente. Lo que quiere México no es lo mismo que quiere Cuba, no es lo mismo que quiere Alemania, no es lo mismo que quiere Australia. Cada país trae una visión total y absolutamente diferente, con necesidades totalmente diferentes y con deseos totalmente diferentes. Entonces, lograr un acuerdo en el que haya consenso de todas las partes para que todas las partes se sientan reflejadas es un proceso sumamente complejo y por eso se celebra mucho la creación del Acuerdo de París. El Acuerdo de París no es ningún acuerdo perfecto, de hecho tiene muchas carencias en general en la estructura y en el tipo de derecho suave que es, pero marcó un hito en la historia de la política climática internacional porque logró generar esos acuerdos mínimos básicos para seguir caminando hacia adelante. Entonces, eso fue producto del proceso internacional, que llevó muchos años en gestionarse y no fue solo algo en el que los gobiernos participaron. Hubo muchísima participación de actores no gubernamentales, posicionando temas, impulsando aspectos. Por ejemplo, hoy en el Acuerdo de París tienes dos temas que mi primera COP fue hace 12 años, en 2008, en Poznan, en Polonia, y era muy interesante ver discusiones, por ejemplo, en materia de transparencia. La transparencia era un tema como tabú. Nadie quería hablar de transparencia porque nadie quería poner los temas, sus temas en la mesa, nadie quería evidenciar esto. Y sin embargo, hoy en el Acuerdo de París tenemos un artículo 13 en materia de transparencia que habla de la apertura a la información, que habla de la necesidad y de la obligación de las partes de hacer estas, digamos, transferencias, acciones transparentes. Lo mismo financiamiento. Financiamiento ha sido un tema crucial a lo largo y ancho de la convención y de todos los acuerdos, pero solo ahora ves a un sector financiero participando en estas conversaciones. Ya no solo, por ejemplo, yo veo cada vez a más representantes del sector financiero, de las haciendas públicas sentadas aquí en la negociación, lo que quiere decir que es un problema que comienza a internalizarse en las estructuras de planeación, más allá del sector ambiental, lo cual me parece muy importante porque hasta hace muy poco solo los sectores ambientales estaban aquí sentados, ahora ves cada vez más actores. Ahora, es absolutamente cierto que el ritmo al que vamos avanzando frente a la crisis es muy lento. Es absolutamente cierto. Reducir 45% de las emisiones en 2030 implica cambios radicales y la radicalidad no va a venir del proceso internacional y esto es muy importante que la gente lo sepa. Ya el proceso internacional avanzó en la consolidación de un acuerdo de París, ahora los cambios radicales tienen que darse también a nivel nacional, a nivel, digamos, como del resto del aparato público para acelerar esas acciones y yo creo que por eso es muy importante seguir aquí, sí,
porque aquí se definen las reglas del juego. Eso es muy importante. Por eso no podemos dejar de perder, no podemos perder de vista el proceso. Tenemos que tener un ojo siempre atento para que no nos metan goles, como decimos, porque siempre va a haber algún tema que sea muy importante para acá, pero no sea muy importante para allá. Hay que tener un ojo visor. La sociedad civil juega un rol muy importante para que esos goles no queden en la cancha equivocada. Y lo importante es decir que al final el mejor acuerdo es aquel en el que todo el mundo queda insatisfecho. Esto sí es importante. Si tenemos un acuerdo que deja muy felices a unos y muy infelices a otros, estamos mal. Tenemos que buscar un balance en el que todos queden más o menos insatisfechos, pero más o menos de acuerdo. Y lo que yo llamaría a la audiencia es a no perder de vista que esto al final del día tiene que basarse, tiene que implementarse a nivel nacional. Entonces, por eso, como ciudadanía, tenemos que mantener un ojo visor en el proceso internacional para evitar que se nos metan algunas reglas que no son justas, pero más importante es asegurar que estos acuerdos se implementen a nivel nacional, que es en donde tenemos que acelerar y meter la tuerca, como dicen, para movilizar financiamiento público, para movilizar políticas, instituciones y que haya un diálogo, pues, transformador. Perfecto, Sandra, nos has ilustrado y te agradezco mucho, ¿no es cierto? Ha sido Sandra Guzmán Luna, mexicana, experta en financiamiento climático, miembro de Climate Policy Initiative, sobre todo una ambientalista, un amante del planeta, ha estado en la Antártida, en la Amazonía y en muchos lugares más del mundo. Sandra, un placer tenerte en La Mula Verde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Un placer estar contigo y saludos a todas y todos. Amigas y amigos de La Mula, nos vemos mañana con otra conversación desde Glasgow. Hasta entonces. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tu sueño. Yachai.lat, tu tienda online hoy.